Hola, bienvenidos a Pregúntale a Norby, donde tú haces las preguntas y yo te doy las respuestas. Hoy vamos a hablar del miedo, así que bienvenidos a mi oficina. ¿Alguna vez te han asustado tanto que pensaste que te iba a dar un ataque al corazón? Pues hoy te quiero hablar del miedo, porque aunque sea muy chistoso ver cuando alguien se asusta, también puede ser bastante difícil de manejar. Comencemos con hablar sobre qué es el miedo. El miedo es una respuesta universal a algo que nos puede hacer daño. Esto quiere decir que todos sentimos miedo de algo y no existe ningún humano que no sienta miedo. Ya sea miedo a algo físico, como un animal o a las alturas, o un miedo psicológico, como a la soledad o a la infidelidad. Sin importar qué sea, nuestro cuerpo reacciona de la misma forma y nos trata de proteger. Entonces, ¿el miedo es algo bueno, no? Pues esta es una pregunta un poco complicada de responder y la respuesta es sí y no. Se sabe que los humanos tenemos miedos comunes que nos han ayudado a llegar a donde estamos. Por ejemplo, el tenerle miedo a un animal grande con dientes o a una serpiente que puede ser venenosa es algo que se ha pasado por nuestro ADN gracias a nuestros ancestros que aprendieron a huir de estos depredadores y así sobrevivir. Por este lado, el miedo es algo bueno porque nos mantiene alertas y vivos cuando enfrentamos algún peligro. Pero ¿qué pasa cuando el miedo es causado por una situación y no por un animal? ¿Y qué pasa cuando la situación ni siquiera ha ocurrido y solamente está en nuestra mente? Ahí es cuando el miedo puede ser algo negativo que nos frena y nos quita la paz. Te voy a dar un ejemplo. Imagínate que llegaste a tu trabajo y al saludar a tu jefe, él siguió derecho y no te devolvió el saludo. Inicialmente puede que te molestes por su actitud, pero de repente empiezas a preguntarte, ¿será que hice algo malo? ¿Y si no me saludó porque está preparándose para darme malas noticias? ¿Y si las malas noticias son que eliminaron mi posición y ya no tengo trabajo? ¿Cómo voy a hacer para pagar la renta? ¿Y ahora cómo voy a pagar mi carro? ¿Y los niños? ¿Qué les voy a decir a los niños? ¿Y si me quedo sin trabajo vamos a terminar en la calle y voy a ser un fracasado? ¿Suena familiar? Estos son los efectos de sentir un miedo psicológico. Al permitir que el miedo tome el control, dejamos de pensar lógicamente y enfocamos toda nuestra energía en imaginarnos el peor de los casos. La realidad es que tal vez tu jefe estaba distraído y no te escuchó, o tal vez tuvo una mala mañana, iba tarde para su reunión y por eso no paró a saludarte. El miedo es algo poderoso y puede cambiar no solo nuestros pensamientos, pero hasta la forma en que actuamos. Por eso te quiero dar las 3 cosas que puedes hacer para ayudar a superar cualquier miedo. Número 1. Acumula información. Empieza por averiguar los hechos, no las emociones ni las intenciones percibidas de la situación, pero simplemente qué pasó. Por ejemplo, mi pareja no contestó su celular cuando la llamé. Si paro en este momento y no permito que mi mente comience a dar rienda a todas las razones por las cuales tal vez no me contestó, puedo seguir al siguiente paso con una cabeza fría y sin darle el control al miedo. Número 2. Explícate que sentir este miedo es normal. Así sea que estés pensando que vas a perder el trabajo o que alguien te está siendo infiel, para un momento y piensa que es normal que te sientas de esta forma. La incertidumbre no es algo placentero y cuando no tenemos respuestas sentimos miedo y queremos llegar a cualquier conclusión, así sea mala. Si puedes normalizar esta experiencia, te darás cuenta que solo estás pensando en lo peor por quitarte la ansiedad del no saber. Número 3. No evites a lo que le temes. El miedo es como el silencio. Si lo llamas por nombre, desaparece. Pero si continúas evitándolo, solo lo haces más fuerte y le das más poder. Por ejemplo, si tu miedo es que tu jefe se está alistando para echarte del trabajo, pregúntaselo. Y si estás preocupado que tu pareja te está evitando al no contestarte el celular porque ya no quiere estar contigo, siéntate y ten esa conversación. Enfrentar cualquier miedo es de la única forma que lo hacemos desaparecer. Ya sé lo que estás pensando, pero no
Norby, ¿qué pasa si mi miedo se hace realidad y mi jefe sí me iba a echar del trabajo y mi pareja sí me está siendo infiel? La verdad es que esto sí es una posibilidad y como humanos vamos a sentir decepciones y dolor en algún momento de nuestras vidas. Es parte de nuestro camino al destino que tenemos y no hay forma de evitarlo. Pero sí hay forma de minimizar el tiempo que pasamos preocupándonos y temiendo. Esto permitirá que podamos tomar decisiones, levantarnos si nos caímos y seguir adelante. No permitas que el miedo controle tu vida, y más en estos tiempos de incertidumbre. Usa estas 3 cosas para que puedas mantener el control de tus pensamientos y tu paz. Bueno, mis queridos, hemos llegado al fin de este video. Espero que les haya gustado y ya llegamos a 100 suscripciones, así que muchas gracias por tu apoyo. Si no lo has hecho, por favor suscríbete aquí abajo, hazle clic en la campanita y compártelo para que nos ayudes a crecer esta comunidad de gente hispana que está tratando de mejorar sus vidas. Por favor, no olvides dejarme tus comentarios y tus preguntas para el próximo tema de Pregúntale a Norby.